Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a una nueva sesión de mediaciones para la danza. Este es un espacio del Consejo Distrital de Danza de Bogotá, liderado por la línea de la gestión de la función pública. Este es un espacio en el que buscamos aclarar, ampliar, un poco dando respuesta a temas muy transversales a nuestro quehacer de la danza en Bogotá. Mi nombre es Leonard Rodríguez, representante de los espacios independientes en circulación en danza. Mi compañera Sheila Yuribilka, representante de redes o espacios colaborativos. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nuevamente con nosotros, Ismael Ortiz, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Hablando de un tema, bueno, esta es la tercera entrega, ¿cierto, Sheila? La tercera de temas acerca del consejo, de los consejos, de los espacios de participación. Y hoy vamos a tener en esta tercera entrega un tema que tiene que ver con la Secretaría Técnica. Ya habíamos hablado como de las funciones de los consejos, habíamos hablado también como de todos los consejos, de cómo se compone el sistema de participación en general, y hoy vamos a hablar específicamente de la Secretaría Técnica, ¿sí? Del Consejo Distrital de Danza. ¿Vale? Entonces, bienvenido Ismael, hola Sheila, ¿cómo estás? Hola, Gracias de nuevo por el espacio. hola Leo, Leonard, estamos aquí pues precisamente como representantes del Consejo abriendo estos espacios de acercamiento de estos temas, ¿no? Del sistema de participación, pero también del Consejo a la comunidad de la danza. Y pues antes de iniciar con esta conversación, yo quería desde el Consejo hacer un llamado a quienes pues a esta hora se vienen o se están empezando a conectar a esta transmisión para que hagamos parte de un ejercicio que se está movilizando a nivel nacional en relación a los diálogos nacionales para la actualización del Plan Nacional de Danza. Un tema que sin duda motiva el ejercicio de la política pública, perdón, de la cultura política de nosotros como ciudadanos para fortalecer el campo de la danza, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional. Entonces los invitamos a quienes se están conectando, pues a que estén pendientes. Ya en la fanpage del Consejo publicamos la convocatoria, está montado también la información alrededor de cómo se inscriben, en dónde se va a hacer y bueno, todo ese ejercicio. Entonces, súper invitados para que puedan estar allí participando activamente de estos espacios de actualización del Plan Nacional de Danza en Colombia y pues que sigan participando en estos espacios de conocimiento, de aprendizaje, ¿no? De ampliación de lo que significa el sistema de participación, participar en Bogotá y bueno, todas los temitas que siempre suscitan diariamente. Entonces, bienvenido Ismael, nuevamente, él es representante de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del área, si no estoy mal, del sistema de participación. Ismael, ¿nos corriges? Aló, hola, ¿cómo estás, Sheila? Hola, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Entonces, aquí estamos dispuestos, pues, a hacer la conversación que venimos ya a una tercera sesión. Y pues, hoy vamos a hablar de las secretarías técnicas Sí, de los Ismael, te consejos. puedo agradecer prender camarita, pues para que quienes nos están viendo pues, te puedan Ah, ver perfecto, también. sí. Claro, es que la había apagado antes de iniciar. Sí, Ya la aprendí, no sé si se está viendo. no. Bueno, ¿qué pasa con mi cámara? A ver, ¿qué pasa con mi cámara? No entiendo. No te vemos. Pero ahorita estaba bien. Sí, Sí, ahorita te vi. Entiendo qué pasa. A ver, listo. A ver, ¿será que ahora sí? y no, no te ¿Qué alcanzamos a ver. pasa con la cámara? No entiendo. No entiendo qué pasa con mi cámara. A ver, si está desconectada. No, no sé, pero está prendida. Pues aquí, sí, qué No, raro. no sé qué pasa. No me quiere entrar. Bueno, La cámara no me quiere entrar. Si quieres, Sheila, que se desconecte, vuelve, se conecte y nosotros, si quieres, vamos haciendo un recuento de lo que Entonces, han sido mediaciones.
Claro que sí. Las primeras dos. Ah, ya. Ya, Parece, ya Ismael, está aquí ya. Ismael. Listo, entonces le cuadramos un poquito. Listo, entonces cuando quieras empezamos a hablar del tema. ¿Está bien de audio? Sí. Sí, allí estamos bien. Entonces, bueno, Leonard, si quieres, hacemos ese recuento y arrancamos con las preguntas del día de hoy. De estas tres sesiones o en general de mediaciones. No, de estas tres sesiones como para ir Ok, ubicando. esta es, como les dije al principio, la tercera entrega de tres sesiones que tuvimos de mediaciones con Ismael, hablando acerca del sistema de participación. Entonces, en la primera sesión, todas las sesiones están en nuestro canal de YouTube y también están colgadas acá en esta fanpage de Facebook. En el canal de YouTube nos encuentran también como Consejo Distrital de Danza. Y la primera sesión fue como un bosquejo general de cómo se componía ese sistema de participación. Hablamos de todos los consejos, ¿sí?, que componen este sistema. Hablamos de, por ejemplo, del Consejo de Artes, del Consejo de Arte, Cultura y Patrimonio. Hablamos de quiénes componen cada consejo, y también hablamos como de la parte administrativa que lo compone y de la parte de la participación. En la segunda sesión ya estuvimos un poco más enfocados en nuestro consejo de danza, y en las funciones que tiene el consejo. Sí, mira, ahí aparece, gracias Sheila, en nuestro canal de YouTube aparecen todas las sesiones de mediaciones para la danza. Y hoy, como les dije, también tenemos la tercera sesión que vamos a hablar acerca de la Secretaría Técnica. ¿Qué es la Secretaría Técnica? ¿Quién es la Secretaría Técnica? ¿Qué hace la Secretaría Técnica en los consejos de participación? Listo, Ismael. Entonces, la primera pregunta es esa. Ya Leonardo nos le acaba de comentar. ¿Qué es la Secretaría Técnica? Bueno, la Secretaría Técnica, los consejos que componen el sistema, ¿no? Todos los consejos tienen un secretario técnico que siempre es un funcionario de la Secretaría de Cultura o de alguna de sus entidades adscritas. El secretario técnico es una persona que está en función es una especie de ejercicio coordinador, entre coordinador y administrativo, pero finalmente es como una especie de secretario, yo diría que es un secretario más político, digamos, no es un secretario ejecutivo, ni el secretario que firma o que lleva actas o que las hace. Es una persona que tiene voz y voto, en el caso de la representación de la secretaría, y que está coordinando con los consejeros, que está proponiendo los temas también, que está coordinando la agenda de participación anual o el plan de trabajo anual. Es una persona que está encargada de manejar la relación entre los consejeros y la administración, de ilustrar sobre programas y proyectos, de mirar, llevar documentos que se necesiten, de hacer las actas, digamos, llevar las actas, de alguna manera de redactarlas si se quiere, aunque algunos tienen un apoyo más puntual para hacer eso. Por ejemplo, en el caso de los consejos distritales de las artes, el secretario técnico es el gerente de las áreas artísticas. En este caso, el gerente de danza del IARTES es el secretario técnico del Consejo Distrital de la Danza. Y normalmente lleva una persona que le ayuda con la transcripción y con la cosa más de las tareas, digamos, más técnicas, porque él es una persona que está representando a la administración en términos de los programas, de las políticas, de los proyectos, de estar atento al tema, digamos, de los requerimientos de los consejeros. También es una persona que articula la relación entre el consejo y la administración alrededor de un espacio que tiene el decreto que se llama reunión de secretarías técnicas o comité de secretarías técnicas. Ahí nos reunimos todos los secretarios técnicos. El decreto dice que una vez al mes, ¿sí? Y hacemos dos reuniones en las que miramos cómo están los consejos, cómo están funcionando, un poco las problemáticas, etcétera. Esa es un poco la tarea que tienen las secretarías técnicas, pues coordina cuestiones en relación con las dependencias entre la secretaría y los adscritas, y esto también en relación con temas que se pueden presentar a los consejos, y pues ayuda con información.
cuando hay información de diagnósticos en los campos locales o de las artes, también tiene, digamos, la función como de articular los consejos alrededor de la información de lo que está pasando en la Secretaría de Cultura y en las entidades escritas. Como le digo a esos secretarios técnicos, bueno, voy a tratar de mirar un poco, seguir la línea de las preguntas que ustedes hacían. Pues, ¿quiénes conforman la Secretaría Técnica? Les decía que son funcionarios del Estado, en este caso la Secretaría y de las escritas. Para las 6 áreas artísticas están los 6 gerentes de las áreas, de danza, música, teatro, audiovisuales, visuales y literatura. Para el caso de los consejos locales, están normalmente contratistas que son profesionales de las áreas artísticas, tienen un perfil asociado completamente con el tema del sector cultura. Pues hay de todo, hay de las áreas sociales, hay de las áreas artísticas, hay de las áreas de ciencia política, y en general tienen que ver con temas de administración del Estado. Esas secretarías técnicas también tienen que ver con, por ejemplo, cuando hay que hacer reemplazos de consejeros, cuando hay que vincular consejeros, cuando hay que hacer elecciones atípicas, es la persona que, digamos, sirve de vínculo, engranaje entre el consejo y la secretaría para el tema de las elecciones atípicas. Es una persona que es paga cuando es de las artes o de algunos consejos, depende del tipo de consejo. Normalmente en los consejos distritales de las artes son funcionarios, directivos, gerentes de danza o de música o de teatro, pero son funcionarios de planta. Para el caso de los consejos locales, normalmente son contratistas. Como para que ayuden y apoyen ese ejercicio que tú nos decías de recoger las actas, de hacer los informes, me imagino, ¿no? Ok. O sea, es decir, en el caso, por ejemplo, como ejemplo del Consejo Distrital de Danza, ¿cierto? La Secretaría Técnica es la gerencia en general o el gerente de danza. Y No en es el este gerente, caso es el gerente, o sea, como titular. sí es el gerente, porque es un delegado. Como los consejos tienen electos y delegados, los consejos tienen delegaciones institucionales, en este caso el gerente de danza. Lo que pasa es que los espacios institucionales, los espacios de los consejos de las artes, son los únicos, bueno, yo creo que son los únicos que tienen a nivel institucional normalmente solo un funcionario, porque otros consejos tienen hasta 3 y 4 delegaciones institucionales. Por ejemplo, los consejos locales tienen delegado de la alcaldía, del IDEPAC, de la mesa sectorial de cada localidad, que es una mesa interinstitucional, y pues hay conformación de consejeros que son o electos por voto o que vienen delegados de otros espacios de participación. Por ejemplo, de los consejos de afro, de mujeres, que delegan desde sus espacios. Pero son personas que, digamos, que toman decisiones como consejeros o que participan en la discusión, porque las estructuras de los consejos, las estructuras de participación, digamos, no son estructuras de gobierno. Por eso es que no puede ser la gerencia. Y por eso es que el gerente es una persona con voz y voto del sector, pero no necesariamente está comprometiendo, digamos, a toda la institucionalidad, sino a la gerencia de danza y a los programas y proyectos de la área de danza. De hecho, hay consejos que tienen hasta 7, 8 delegaciones institucionales, y ahí pues es un espacio de discusión de varios sectores, pero digamos no es un compromiso, digamos, en bloques, es un consejero. Ok, Sí, ok. Y como consejero, pues no puede ser suplido tampoco, ¿no? O sea, tiene que sí, ser representante ahí. sí. Ok. Tenemos una tercera pregunta que tiene que ver con las funciones, ya muy puntuales. ¿Cuáles son esas funciones específicas de esa Secretaría Técnica, considerando, pues también, pues preguntando como si tienen algún tipo de manual para ejercer su labor o algún tipo de instrucciones específicas del cómo hacer su labor para apoyar el desarrollo de los consejos? Listo.
Si miramos el decreto, si nos pegamos a la letra del artículo 58 del decreto 480, establece las funciones de la Secretaría Técnica. No sé si para compartir un momento acá. Sí, 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 aquí tienes disponibilidad. Entonces aquí está, no sé si están viendo. ¿Se está viendo ya la compartida o no? Sí, ahí vemos ya. Entonces ahí tenemos que el artículo 58 del decreto 480 dice, componen funciones de las secretarías técnicas que componen el sistema. Entonces ahí están, son 3, 5, 7, 9, 10, 11 funciones. Yo creo que ya las había hecho, pero pues, bueno, es presentar los informes sobre los trabajos realizados de los consejos, colaborar en la redacción de los informes que se van a presentar, conseguir el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico que sea indispensable para las actividades del consejo. Eso suena bastante a abogado, yo diría, doctrinario, jurisprudencial y bibliográfico, pero yo diría que en general temas asociados también con el sector, en este caso la danza, ¿no? Elaborar las actas de las sesiones, procurar que los trabajos realizados por los integrantes de los consejos sean presentados oportunamente y facilitar su difusión y conocimiento por parte de los demás integrantes del mismo, digamos en caso de que haya tareas acordadas, llevar el archivo de los trabajos, informes correspondientes y documentación de los consejos respectivos. Eso ustedes saben que nosotros tenemos dentro de las secretarías técnicas, dentro del diseño institucional de la secretaría, hay una serie, digamos, de protocolos que no sé si los conozcan, pero corresponden a un tema que se llama el Sistema Integrado de Gestión. Eso es una norma que hay que estar del Estado, son documentados y debe ser protocolizado a través de formatos o de formas, digamos, tipo norma ISO, tal cual les digo, norma de gestión de calidad. Entonces nosotros tenemos un formato para las actas y un formato para el registro de la asistencia a los consejos. Todos son estandarizados, tienen un código y esos formatos los llenan los secretarios técnicos y con base en eso hay un formato de actas. Esos formatos, esas actas son las que se llevan, pues después de que se aprueban y que se miren y se firmen, se suben a la página web de la Secretaría de Cultura, al micrositio de gestión territorial y participación. Así que si ustedes entran al sitio de gestión territorial y participación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y buscan por el Consejo Distrital de la Danza, ahí encuentran las actas con esos formatos que les estoy señalando, que son formatos aprobados por las oficinas, digamos, de planeación, las oficinas de gestión, y como tienen unos requisitos protocolizados, esos formatos son estandarizados. Ese tipo de formatos, el formato de actas, el formato de registro de asistencias, el formato de las agendas de trabajo o agendas participativas anuales, todos tienen código de aprobación del sistema integrado de gestión y todos van a los archivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Pues tú que estás haciendo un trabajo sobre el tema, fíjate que esos formatos no son, digamos de alguna manera, son recientes. No tienen, yo creo que algunos que 6, 7 años, de pronto más son de las actas. Pero eso viene después del 2010. O sea, que la información que esté del 2010 no está muy, ¿qué? No está muy bien almacenada y disponible porque no toda esta protocolización del Estado es de pronto unos 10 años para acá. Ismael, si te acercas un poquito al micrófono, es que no te estamos escuchando bien este último pedacito. Les decía que todos estos estándares de protocolos de tipo administrativo en relación con el cuidado de la información no son de hace mucho tiempo. Formato para la PALAPA, o sea, para la gente participativa, el formato para las actas, formato para la asistencia, tienen cerca de unos 10 años, un poco menos, y nos ha permitido meterlos a los archivos, digamos, virtuales y tratar de tener un registro de información. Si tú miras antes del 2010, eso no existe. Decía que sé que tú estuviste haciendo un trabajo con ese tema y es muy difícil encontrar información sistematizada de antes del 2010 para todos los consejos, y los consejos tienen ya 26 años, son de 27.
o sea que tienen memoria solamente como de 10 años así rigurosa. Entonces, eso, por ejemplo, es un trabajo que hacen los secretarios técnicos, hacer las actas, las APAs y los registros de asistencia con esos formatos. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque con base en los registros de asistencia, con base en las actas sobre todo, nosotros hacemos el seguimiento a los consejos y a los consejeros. Y cuando un consejero falla 3 veces, pierde el cupo. Y eso se evidencia es con las actas y con los registros de asistencia. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de reemplazo de un consejero, se citan las actas y si anexan o por lo menos se les hace el registro en la exposición de motivos para nombrar a un consejero nuevo, se registran las secciones que están precisamente en las actas en donde la persona no asistió o no presentó excusa. Es un trabajo que hace el secretario técnico también. Dice informar sobre el desarrollo del trabajo de los consejos a los medios de comunicación a la comunidad, coordinar las gestiones con las administraciones locales, dependencias de la secretaría, lo que estaba diciendo, las actividades que para garantizar el funcionamiento de los consejos y proporcionar información actualizada sobre el nivel distrital y local del arte, la cultura y el patrimonio. Eso es más o menos lo que hacen los consejos. Dice que la Secretaría de Cultura y las demás entidades garantizarán los recursos. Eso es lo que decía, que eso es lo que maneja, eso es el sistema de contratación para los locales que funcionan para garantizar ese funcionamiento. Y por eso el artículo 59 establece que hay un comité de secretarías técnicas que nos reunimos una vez. Ismael, otra vez te escuchamos como intermitente. No sé qué está pasando. ¿Me hacer pues? Les decía, a ver, ¿me oyen? Mejor, sí, mucho mejor. Hay un comité de secretarías técnicas que se reúne una vez al semestre para hacer una evaluación del funcionamiento general del sistema. Eso es más o menos digamos, las funciones que tienen las secretarías técnicas de los consejos. Yo les espero, te voy a mirar acá, ¿me están oyendo? Sí. Aló. Cuando te alejas se vuelve intermitente. Bueno, entonces ahí voy a acercarme un poco más. Entonces, a ver, perdóname, acá estoy tratando acá no sé por qué no me deja, que quería presentar otro tema, pero no me deja. Ya, listo. Bueno, mientras, Así no, mientras que vamos solucionando eso, Ismael, pues a mí me gustaría hacer una pregunta con respecto a la primera, al primero, a la primera función que tienes allí, sí. que tiene que ver con la realización, si no estoy mal, de informes, ¿no? Esos informes son los informes del consejo en general, los informes de los consejeros como consejeros, es decir, de forma individual, o son informes de las acciones particulares que haga el consejo. ¿A qué se refiere con ese elemento de informe? O sea, la Secretaría Técnica hace el informe general, hace o le ayuda a los consejeros a hacer sus informes particulares. ¿Cómo es eso específicamente? Mira, la Secretaría Técnica de los consejos locales de cultura, que es la que nosotros manejamos directamente, es una secretaría técnica que normalmente entrega un informe general del trabajo local que incluye digamos, el comportamiento del consejo. ¿Por qué? Porque los consejos locales tienen una relación de articulación con otros espacios locales, con la alcaldía, con otras entidades, etcétera. Los consejos distritales normalmente tienen solo una relación con la gerencia. En este caso, digamos, la discusión entre los consejeros y la gerencia es la que, digamos, establece o no esa relación de informes o no, ¿sí ves? Entonces, si definen en el acta, no es que va a entregar un informe regular, mensual, no. Es que si se define en el APA, por ejemplo, que se va a trabajar el presupuesto de la danza este año, pues el secretario técnico llevará ese informe.
Si se decide que se va a hablar sobre presupuesto participativo o se va a hablar de algún tema específico, corresponde al secretario hacer eso. Pero no es que haya un ritual. El único ritual establecido de información que nosotros desde la Secretaría le pedimos a los secretarios técnicos es que nos pasen las APAs y las actas para hacerle seguimiento a la asistencia de los consejeros. Pero en la dinámica misma del consejo, lo que se defina en el APA, lo que se defina en el acta, digamos, lo que se defina en términos de la, digamos, de la dinámica del consejo, es una tarea que corresponde a cada uno de los secretarios técnicos. Y en la dinámica que el consejo no es que va a haber una obligación puntual, digamos, de dar un informe mensual, además que se reúnen cada 3 meses. No, les mostraba aquí, no sé si me están viendo, Sí, señor. es el micrositio de la Secretaría, que no sé si lo conozcan. Cuando tú entras ahí, ahí están todos los consejeros, todos los consejos, ¿no? Y aquí está el de danza. Aquí están pues los consejeros con sus fotos, con sus qué representan. Y si tú vas aquí al lado derecho, está las actas. Está hasta julio. Fíjate que nos deben un par de actas ahí el secretario técnico. Entonces, si tú la abres, aquí está. Ese es el formato que les digo de registro, que tiene aquí un código, que eso está validado en un sistema de gestión, la fecha. Esta es la fecha que se generó este formato. Y aquí aparece el registrado, pues, quién estuvo, quiénes fueron, quiénes no fueron, los temas que se trataron, el orden del día, etcétera, etcétera. Al final, pues, aparece la tarea del compromiso y los acuerdos. Ese registro lo tienes para todos los consejos y además tienes acá, a este lado, está aquí las actas, espérate, yo miro acá, es que el problema es que aquí yo me enredo con aquí están con el manejo del tiempo del Zoom. Si tú vas acá, están las actas, aquí están, hay unas relatorías que no sé qué son, hay las relatorías de las asambleas, fíjate, de las dos asambleas. Está el reglamento interno, que es otro tema que corresponde también al secretario técnico, el tema del reglamento. Y está el tema de la agenda participativa anual, que como les decía es otro formato que también tiene una aprobación interna nuestra desde el punto de vista de los códigos y de los sistemas de gestión. Y aquí aparece, debe estar la danza, bueno, no sé por qué no la cogí aquí, me metí por otro lado, pero exactamente todo eso aparece en términos del trabajo del secretario técnico. Ok. Aptas, APAs, relatorías, llevar el archivo, llevar todo, digamos, el trabajo del consejo en términos de seguimiento a las APAs, etcétera, etcétera. Ese es un poco la tarea en relación con. O sea, eso que tú comentabas ahorita de llevar o hacer como el seguimiento al desarrollo de las agendas de los consejos tiene que ver con preguntar, me imagino, si se están haciendo las actividades que se supone se plantearon, cómo van en esos avances los Exactamente, consejeros, sí. cómo se han desarrollado, si se han hecho o no se han hecho, si no se han hecho, por qué no se han hecho, y hacer como ese ejercicio, ¿no? De revisión continua Sí. de que se cumpla esa agenda participativa. Pero es Y, una labor además coordinada con el presidente, ¿no? Porque el presidente en ese caso funciona como una especie también de coordinador del consejo. El acta la trabajan los dos, el orden del día de las agendas, de las sesiones lo trabajan entre el presidente y el secretario. Las actas las firman el presidente y el secretario técnico. Es un trabajo que hacen entre ambos, porque las agendas de las sesiones se concertan entre presidente y secretario. Listo, eso que quería presentarles del tema del micrositio. claro, y Micrositio también participativo. estaba por preguntarles o pues por preguntarte otro tema que tiene que ver con, si quieres, ahí puedes dejar de compartir la pantalla que estamos viendo en Perdón, WhatsApp. aquí Una con mi preguntita, WhatsApp. una preguntita que tenemos ahí pendiente y que tú decías, bueno, con respecto a la
al reglamento interno. ¿Cuál es el papel de la Secretaría Técnica en relación con el reglamento interno del Pues Consejo? el reglamento interno tienes que aplicarlo y hacerlo cumplir, porque el reglamento interno es como la constitución de cada consejo. Entonces, eso ha sido, bueno, en danza no tanto, pero ha sido, digamos, buena parte de debate de alguna manera de conflictos con consejeros, porque el reglamento establece, por ejemplo, que si tú fallas 3 veces, pierdes la curul. Y hay gente que termina diciendo, no, yo vine y no me registraron, y mire, muéstreme el acta y muéstreme el formato de asistencia, y yo presenté excusas, pero no me alcancé a pasar, etcétera, etcétera. Entonces ese tema, por ejemplo, el reglamento es uno de los temas que los secretarios técnicos bien les produce como cierto dolor de cabeza, porque la rigurosidad cuando uno le quita el cupo a un consejero, por el decreto dice que por 3 fallas. Eh, Eso pues es un cupo que se ganó votando y con unos votos y digamos es una curul de alguna manera. Y pues quitar eso no es fácil, por eso es que uno hace un acto administrativo que se llama resolución de pérdida de investidura o resolución de pérdida de la curul y resolución de reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa al secretario técnico cuando nosotros hacemos una resolución de pérdida de la curul? Nos pasa las fechas y las actas en donde consta que él no asistió. Porque normalmente ellos se quejan o demandan o en tutela, no van y le dicen al personero. Y entonces uno lo que hace es decirle, mire, a esta sesión el señor no vino, aquí está el acta, aquí está el registro de asistencia. Ahora como tenemos grabación de sesiones, pues mucho más, porque está la evidencia, digamos, audiovisual. Y con base en esas fallas que él tiene, que son 3 no justificadas, se declara pérdida. Además, no es una cosa caprichosa, es porque si una persona no ve 3 veces, es que no le interesa tampoco mucho. Uno supondría, o tiene que ser una cosa ya extrema, o que se enfermó, o que algún tema, digamos, complicado, o que se le cruza mucho el horario, pero el secretario técnico valida. Cuando hay que hacer una elección atípica, también el secretario técnico nos pasa la solicitud de elección atípica, él establece, digamos, el cronograma con el consejo, aclara un poco los requisitos para elección atípica, establece un poco como los lineamientos para que se haga esa elección atípica. Esa es otra función que hace el secretario técnico. ¿Mm? Eso es. Ok, Ismael. Una siguiente pregunta respecto a la Secretaría. ¿Qué alcances tiene la Secretaría Técnica con respecto para con el Consejo? O sea, por ejemplo, te pongo cuando hacemos las asambleas, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la Secretaría Técnica para eh, proveer o para garantizar que la asamblea se lleve a cabo, para que la asamblea se lleve de buena manera? O sea, ¿qué alcances tiene la Secretaría Técnica para esto? Ese es un ejemplo, digamos, para algún otro tipo de proyecto que lleve el Consejo, que de dónde de qué tiene, de dónde se... Ya. Las secretarías técnicas, digamos, no tienen una, digamos, es que los consejos no tienen no te estoy oyendo. No, ahí ya Es la última parte, ¿En qué parte quedaste? que donde se cogen o se agarran las Ahí, secretarías técnicas. ahí ya, ahí. Eso fue lo último que Perfecto. te... Es que mira, los consejos de participación ciudadana, digamos, no tienen una estructura administrativa y por eso no hay disponibilidad de recursos propios para los consejos, que ha sido un debate de toda la vida. Pues porque el Estado lo que garantiza es como las condiciones para la participación y garantiza las normas. Entonces el Estado establece qué se puede organizar, cómo se puede organizar, cómo puede participar y qué apoyos puede tener en términos, digamos, de tutoría y de seguimiento o de participación en algún momento del Estado en sus procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se disponen, digamos, de algunas acciones
para algún sector. Normalmente las instituciones hasta donde puedan apoyan, pero digamos, no, digamos, si hay que hacer una asamblea de danza, el IDARTES casi siempre dispone de recursos, ¿sí? Yo me acuerdo que dos a las que yo asistí antes de la pandemia se hicieron en el Hotel Tequendama, porque había un convenio con el Hotel Tequendama y nosotros también teníamos convenio con el Tequendama para atender algunas sesiones y pues eso implicaba pues que ellos atienden y atienden con almuerzo y como muy bien. Pero en este momento ese convenio no está, por ejemplo, ese acuerdo no está, entonces uno no puede decirles, listo, está o nos toca o es obligación nuestra. Si hay disponibilidad y si uno hace la gestión y si el Estado tiene condiciones, pues las garantiza y dice, listo, nosotros apoyamos la asamblea y con todo lo que hay que hacer. Lo que les quiero decir es que no siempre están las condiciones y no hay una obligación establecida en algún rubro específico que diga hay una plata para encuentros, una plata para hoteles. Lo que sí hay es un funcionario que está en función de ese espacio. Funcionario que sí es un funcionario público, un funcionario En del este Estado. caso es el secretario técnico. Exactamente. Lo demás no lo conseguimos. Y si en algún momento la Secretaría tiene cómo, pues obviamente dispone de eso. Pero esa era otra pregunta que había por ahí en el WhatsApp que lo tenía por eso abierto. Las preguntas que ustedes me hicieron. Eh, como no son dependencias y como no es una cogobernanza y como no son espacios administrativos del Estado, esos espacios no tienen un presupuesto destinado específico, ¿sí? Lo que sí hay, sí hay unos proyectos de participación ciudadana que contemplan varios temas, que contemplan apoyar a los indígenas, a los sectores sociales, a los consejos, que contemplan acciones de formación para todos los espacios de participación, pero digamos que no son exclusivas de un consejo ni un sector específico. Nosotros estamos trabajándole ahora estuvimos trabajando en diplomado el año pasado, por ejemplo, y salió para todos los consejeros. Incluso hubo una discusión al final donde aceptamos que, digamos, no fueran solo los consejeros, ¿sí? Que fuera gente del sector identificada como el sector. Pues porque, digamos, los consejeros fueron 1.500 candidatos y pues salieron, no sé, la tercera parte como consejeros, pero pues los candidatos son del sector. Entonces eso, por ejemplo, es una disponibilidad de recursos que hay. Creo que ahora se está trabajando un tema se va a trabajar un tema con presupuestos participativos. Vamos a hacer un acompañamiento a la Universidad Nacional, por ejemplo. Está en discusión eso, pero digamos eso no es una constante, ¿sí? Que haya pues... y pues haya habido una discusión que nosotros hemos ido dando hace rato de qué posibilidades tiene un consejero de tener algún, que yo les había dicho ya, algún tipo de apoyo del Estado que no puede ser nunca un salario, ni puede ser nunca digamos, un rubro, sino, por ejemplo, disponer para unas reuniones de unos refrigerios o no sé, algo así, ¿no es cierto? Que En este eso, caso, por ejemplo, hacer o sea, este espacio de mediaciones para la danza es un espacio que parte de una iniciativa de consejeros, pero pues a la hora del té es una actividad del consejo para poder acercar el consejo y las instancias de participación al sector que pues nosotros representamos, que en este caso es el de la danza. Este tipo de espacios se hacen por voluntad de los consejeros, pero la plataforma que estamos usando en este momento, por ejemplo, Zoom, es una plataforma privada, no tiene nada que ver con el consejo y no debería estar involucrada dentro de esto tampoco, pero pues, lo hacen. Entonces, este tipo de plataformas, por ejemplo, la disposición de poder abrir una medio de comunicación como la fanpage de Facebook para que nos puedan contactar todo el sector de la danza, etcétera. ¿Esa no sería una manera también de apoyar el ejercicio de la participación y no sería una responsabilidad de alguna manera, bueno, no solamente de la Secretaría Técnica, sino del mismo sistema? claro, pero es que los consejos tienen un nivel de autonomía, ¿sí? Es como espacio ciudadano. Nosotros somos una parte de una instancia en la que hay 15 personas de distintos sectores de las cuales nosotros somos una parte nomás. En ese caso, cuando competa temas que tienen que ver ya en términos de administrativos con la Secretaría, eso tiene toda una regulación.
tiene una regulación absolutamente rigurosa. O sea, como Estado nosotros usamos el MIT porque eso está contratado por la Secretaría y además eso es público, digamos. Pero no podemos usar ninguna otra disposición privada ni ese corte a menos que la Secretaría la compre. Porque es que, ¿qué es lo que pasa con los espacios de participación ciudadana? Por ejemplo, yo les hablo de algunos que yo conozco. Yo estuve en Acción Comunal un tiempo. Acción Comunal es un espacio ciudadano, de ciudadanos, pero la estructura administrativa la definió el Estado. ¿Quién la conforma? ¿Quiénes pueden ser? Las elecciones las programa el Estado. De hecho, están aplazadas este año, como las de juventud. Pero pues ya los jóvenes en este momento están los jóvenes organizando, buscando firmas, mirando cómo se organizan, los partidos pueden presentar. ¿Qué le compete al Estado? Garantizar digamos, las condiciones, disponer de los elementos para el voto, que eso también lo hacemos nosotros, establecer plataformas, establecer las curules, establecer los sitios de votación, y lo mismo la separación comunal. Pero el señor presidente y su asamblea del barrio puede tomar las decisiones que quiera, puede discutir, puede hacer un bazar para recoger fondos, pero eso no es, digamos, eso no tiene que ver con el Estado. Si el señor allá contrató a alguien para hacer una fiesta, eso es asunto suyo. Y si el señor está utilizando por allá algún tipo de software o supone uno que tiene un acuerdo con el privado, pero el Estado interviene cuando hay un tema con la norma, cuando hay un tema con la regulación, cuando hay un tema también de arbitraje, si se quiere. En ese caso, por ejemplo, el IDEPAC, que digamos, la entidad que regula los temas de participación ciudadana en Bogotá, participa y está ahí. Y se mete en controversias y sanciona, por ejemplo, tiene facultad sancionatoria, porque se violaron los estatutos, porque se violaron los reglamentos. Esa es un poco la función nuestra. Que tal consejero tiene 5 fallas, nosotros que los elegimos, tenemos facultad para decir se va o se queda. ¿Mm? Pero pues ya el consejo debate y asume discusiones, y porque es un sector ciudadano. Entonces hasta allá la autonomía vaya, cuando hay un tema que competa al Estado, como les digo, que competa, digamos, la figura de la administración, sobre todo cuando hay decisiones que competen como con decisiones públicas, ahí uno interviene y establece sus límites. Un tema que nos compete, no nos compete, porque es un espacio que en general la mayoría de su conformación es de ciudadanos, entre otras cosas como este. Es la Secretaría Técnica, es nuestra y todo, pero pues el Estado tiene una voz y un voto, ¿m? Dentro de todo el Consejo. ¿Vale? Vale, Ismael, yo creo que Leonard, ahí tienes unas preguntitas de Facebook. No te Dale. estamos escuchando, estabas con el micrófono cerrado. Ahora sí. Perdón, pues más que preguntas, solamente veo como un comentario. Dame un segundo que la tenía acá preciso a la mano y se me fue. Hablaba acerca de cómo llegar precisamente a una curul de estos espacios de participación, que ha sido muy complicado porque siempre ven a las mismas personas eh, en estos espacios, ¿sí? Entonces, pregunta que cómo hacer para llegar a ser parte de... Ya. Pues mira, en estos días estamos trabajando estamos trabajando el tema de las elecciones del otro año, que el otro año hay elecciones. Se cumplen los 4 años. Eh, Cuando uno mira los resultados de las elecciones, Danza es uno de los sectores con más votación, entre otras cosas, bien votado, pero el nivel de dispersión del voto es grandísimo. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay candidatos que entran con 5 o 6 votos. Hay candidatos que entran con 200, con 300. Entonces ahí hay una pregunta, digamos, de cómo lograr posicionar una discusión pública sobre la cultura y sus consejos y espacios de participación que, digamos, motive la participación ciudadana. Y en eso, digamos, una apuesta que uno puede hacerle es que haya un consejo distrital de danza electo por los ciudadanos y por todo el mundo, no solo por los consejeros.
no solo por los del gremio, ¿sí ves? ¿Quién se puede presentar de candidato? ¿Qué requisito le ponemos para que sea más ciudadano y menos gremial? Porque hay unos que tienen una vocación absolutamente gremializada. Yo siempre pongo el ejemplo de la Federación de Cafeteros o la Federación de Ganaderos. La Federación de Cafeteros hace su elección de comités cafeteros. ¿Y quiénes votan? Pues los que siembran café. O sea, yo allá no voto. Y ese es un gremio. Y lo mismo los ganaderos y bueno. Entonces uno dice, en un escenario de participación de la danza o de la música o del teatro, ¿quiénes participan y quiénes votan y quiénes se inscriben para votar? Es, es, es un gremio finalmente con algún nivel, digamos, algunos más fuertes que otros. Si uno compara el Consejo Distrital de la Danza con el de Artes Visuales, el Consejo de Plásticas y Visuales eligió solo 4 consejeros. El de danza los eligió todos. Y uno dice, es que el Consejo de las Artes Plásticas y Visuales es muchísimo más gremializado, muchísimo menos de discusión pública, ¿sí? Si te vas, por ejemplo, a música, aumenta un poco la cosa. Pero no salen de una vocación de gremio. Entonces, uno supone que ahí se reproduce mucho la reelección, se reproduce mucho, digamos, la presencia de gente que es la que siempre ha estado peleando, la que es histórica. Eso pasa con teatro, entonces uno dice, pues ahí están hace rato los de la Libélula. Bueno, estos chicos, pues que la Libélula es una institución como la Candelaria, como, no sé, y quienes están ahí, pues los de toda la vida que son del gremio. Ahora, si uno quiere meter más gente, pues tocaría mover campaña, darle otro lado. Yo estaba moviendo la idea de que para elegir los consejos de las artes, los elijamos con 9 personas. 9 personas abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que no establezcamos voto por sector, por subsector, ¿no es cierto? Y que podamos dejar, digamos, abierta la discusión a participación ciudadana. Porque ahora, ¿cómo está? Que hay un representante de las escuelas de formación, las de no formales. Entonces uno dice, pero ¿quién va a votar por una escuela de formación no formal? ¿Quién la conoce? Pero si decimos, elijamos 9 personas del sector de danza y que entren las 9 más votadas, ¿qué pasó con el sector audiovisual? Que yo al mirar los resultados veo que se presentaron como unos 12 candidatos, de los cuales 7 eran artistas, y entra solo un artista. Entonces, si quedaron 6 artistas por fuera, entraron los de otros gremios, otros 3, y resulta que uno dice, bueno, pero si finalmente de 9 solo tienen 4, y si quedaron 5 por fuera, que por qué eran artistas y no otros gremios, ¿por qué no dejamos esos 9 que están interesados, así sean 5 artistas y el resto de otros gremios, como pasó en teatro, y no esperar a que busquemos a ver si los de educación no formal se presentan y un poco persuadamos y hagamos la elección atípica, y eso es un desgaste. Entonces, que entren a representar la danza, el que sienta, el que quiera, el que está comprometido con eso, el que baila, el que es artista, el que investiga y que busque los votos. Incluso se está discutiendo el tema del umbral mínimo. Mínimo 30 votos, 40, 50, no sé, pero pues que tenga una curul representación mínima, o sea, unos 30, no sé. Estamos haciendo estudio y entonces eso obligaría a que si, como dice la persona que pregunta, si el de siempre entra con 10 votos, pues uno nuevo más, con más ímpetu, se consiguió 50 votos, pues bueno, lo sacará. Que bueno, es una cosa ahí que uno no sabe qué prevé. Pero eso supone una revisión de la conformación de los consejos y sobre todo de la resolución de elecciones, que esa la vamos a hacer el otro año. Estamos pensando en cómo la definimos para garantizar mayor participación, para garantizar que los consejos siempre estén funcionando, para que no queden curules vacías y para que si se vaya alguien, el que siga votos lo reemplace y no esperar que el sector pequeño, llámese coreógrafo, nos toque ir a buscar los coreógrafos para que se reúnan o para que nos manden uno y para que vote una nacional. Y los gremios de los subgremios del gremio de danza tengan la misma fuerza unos que otros. ¿Sí me explico? Me imagino que hay más gente que baila que la que investiga, no sé. Pero bueno, no sé, ahí uno diría,
metámosle a los más votados y siempre vamos a tener un consejo de gente activa. Y eso puede garantizar de pronto una renovación, que reclaman bastante. Y sí hay consejeros que llevan años, gente que lleva 20, 25 años. Y pues sí, pero pues digamos que otra cosa que yo digo siempre, mire el Congreso. Y el Congreso no deja pasar la reelección, o sea, en el Estatuto Anticorrupción no dejaron pasar el Estatuto de Corrupción, que decía que máximo 2 periodos, tal vez, o 3. Un congresista, ahí Gerlain duró 30 años durmiendo, como pusieron una vez en una, y hay gente que lleva 20, 30 años, y pues son dirigentes de sus partidos y tienen su historia, y hay unos dirigentes que llaman naturales, y que llevan 4 o 5 periodos, y uno dice, bueno, pues eso pasa en las juntas comunales ni hablar. Ahí Pero hay pues yo dirigentes de creo que 30 años. si estamos en un espacio de cultura que tal vez hacemos y generamos transformaciones, pues no estaría mal también decir pues que se cumpla un periodo máximo, 2 periodos y que cambien, que renovemos. Tal vez así también hay una actualización de otros consejeros que llegan con otras ideas, tal vez con otras propuestas y pues se renueva permanentemente. Si esas instituciones, grandes, más bien organizaciones, ya tienen esa perspectiva, pero pues nosotros creo que en cultura podríamos transformarla si está en nuestras manos hacerlo. Creo que eso sería Claro, algo muy sano, ¿no? Para el sí, claro, ejercicio de la democracia, para promover la transparencia y pues porque en las artes, no sé si en otros sectores, pero creo que en las artes hacemos las cosas de verdad con el corazón y queremos que las cosas vayan mucho mejor para el fortalecimiento de quienes vivimos de esto, ¿no? De todo sí, claro, el ámbito artístico y cultural. Leonard, tú tenías una claro, pregunta también. claro. No sé si Ismael quería terminar con este tema o ya. No, es que estaba mirando acá el resultado de danza, el resultado de las votaciones. Entonces, fíjate que danza no está tan mal. Un poco para seguir en la tónica de la pregunta que hace la persona. Eh, lo que les estoy diciendo es que en general si tú miras aquí está el resultado de danza, ¿m? Creo que el Miller ya no está. La mayor voto fue 96 y el menor 16. ¿Están viendo? Sí. Ese fue el resultado de danza. Entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, hay gestores independientes con 36 votos, que no entraron en procesos comunitarios con 90, por ejemplo. Creo que sí entró porque reemplazó a... No, hay una persona con 119 votos, con 139, por ejemplo. Yo en este momento no sé si está, ¿sí ves? Pero si vas así, haces el filtro, te das cuenta que ninguno de esos está. Y estos son los que por sector entraron. Si no fuera por sector, uno diría que tendríamos un consejo en este momento. Si uno hace esto, a ver, serían exactamente 18 candidatos. Tendríamos suficiente para tener el consejo todo el tiempo funcionando. Entrarían, en este caso, entrarían esto. De primer momento, de pronto hasta acá, si decimos 9, y si renunció a este, pues va este, y 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 ahí tendríamos todo el año funcionando el consejo. Entonces, por ejemplo, audiovisuales, lo que les decía, audiovisuales, uno acá filtra, fíjate que aquí tenemos 7 personas, uno de 346 y uno de 13, ¿sí ves? Bueno, no, ese no era el que, era tal vez artes visuales, ¿no? El que discutíamos. En artes visuales estaban apenas 4 personas, exactamente el 9 que se presentaron, de 8. Y estos otros, pues es que, fíjate que todos estos son artistas, mira, artistas. Hay exactamente 6 artistas, 5 artistas. Si conformáramos solo por el orden de votación, tendríamos el consejo completo. Pero como es por sector, pues esa discusión es la que creo que habría que hacer ahora que hagamos la otra elección,
para mirar esa composición, para garantizar participación, para garantizar renovación y para garantizar un respaldo a la curul de la persona que entra. Ahora, ahí hay votaciones sorprendentes, hay votaciones de 340 votos y hay votaciones de 5 votos, de personas que entran con 4 votos. Entonces uno dice, bueno, ahí cómo miramos eso, ¿ponemos umbral o no? Que es un poco la discusión también que estamos dando. Estamos yendo, yo estoy Ismael, estudiando. una pregunta, ¿y esa discusión no se debería dar con nosotros, con el Sí, señor. consejo? Sí, señor. No, no la Vamos, deberíamos tener. claro, sí, claro, Apenas se estamos está en esto. planteando la discusión, creo que nos pueden llamar a discutir el próximo año a estos Lo que estamos espacios. haciendo es, estos días estoy haciendo como todo el análisis, yo estoy haciendo el análisis de los datos, tengo toda la base pues, de las elecciones, los resultados, y estoy maciando un poco la base, comparando un poco los rangos, los porcentajes, las comparaciones. Y pues con base en eso vamos a hacer una discusión, porque la idea es dar la discusión. Esta es una parte, hay otra parte que es toda la parte de asistencia, que tenemos también un registro de fallas de asistencia, y hay otra parte que son los reemplazos que hemos hecho por elección atípica, por renuncia, y de los sectores que quedaron desiertos. Con base en eso, vamos a ver si logramos hacer un pequeño análisis por cada uno de los sectores, pues para tomar una decisión. De hecho, digamos, para los consejos locales que ya acabé, el 85% de los electores se eligió con menos de 50 votos, de los consejeros. O sea, si ponemos un umbral de menos de 30, ahí corremos un riesgo, porque nadie tuvo buena votación, rarísimos, pero nadie tuvo buena votación que es más de 100 votos. La mayoría está del 50 para abajo, votos. ¿Por qué? Porque es un sector absolutamente disperso, porque tiene 39 espacios, cada consejo de área tiene como 7, 8 sectores. Entonces, eso más o menos indica unos 50 y pico, como unos 80 y pico de sectores distintos, que el de casas de cultura privada, que el de productores, que el de espacios de circulación, que el de gestores, que el de, bueno, eso, y esa elección es compleja, o sea, porque yo ahí me acerco a votar, y entonces despliega la pantalla, 39 sectores, 1000 candidatos, entradas, otros 8 sectores, y en cada sector 3 o 4 candidatos. Entonces el elector dice, pues madre, no es como cuando uno vota para el Senado, que está la cara y el partido ya, el tipo se llama. No, aquí es que va a votar por el coreógrafo, hay que votar, y además tienes que conocerlo. Y el tipo tiene que haber hecho alguna campaña en su gremio. Y seguramente no va a tener nunca más de 30 votos, o de 40, no sé, o 50, no sé. Entonces, fíjate que todo eso toca darlo para una elección como robusta y bien representada. Y por eso de pronto la queja, porque sí es gremial y porque puede que sí haya una reiteración. Y también la idea es discutir sobre la reelección mínima básica, o sea, 2 o 3 periodos. Y tener también en cuenta que el contexto del que ella está hablando es más como desde lo local, sí, que es muy diferente a lo distrital, en donde se puede ver un poco más ese tema de las reelecciones, un poco más que en este distrital. Sí, claro, claro, porque lo local tiene más niveles de renovación. Decía a mí que lo local tiene más, es más, digamos, es más abierto en términos de que tiene más opciones, de elecciones, menos cerrado, digamos. Que los más gremializados son los de artes, ¿m? Me parece a mí. Pues según lo que dice ella en Facebook, pues me imagino que puede ser un caso de su localidad, ¿no? Que se refiere ahí a que hay gremios que han estado y han estado y han estado muchos periodos del Consejo y que ese espacio, ¿sí? Sí decide sobre algunos proyectos que hay en su localidad. Entonces que siempre se van para el mismo lado, es lo que ella se refiere Sí, en su manifestación. Ismael, un poco volviendo más al tema de hoy de la Secretaría Técnica, sí te quería preguntar sobre el literal K en cuanto a las funciones de la Secretaría Técnica, que dice, de pronto que nos puedas aclarar un poquitico más al respecto, dice proporcionar la información y los diagnósticos actualizados sobre la realidad distrital y local en los campos del arte, la cultura y el patrimonio que se requieran para el desempeño de las funciones de los consejos.
¿Esto debería ser algo periódico? ¿Esto debe ser solamente cuando el consejo lo necesita? Eh, ¿Nos puedes aclarar un poco más, por favor? Sí, yo creo que es una cosa que no es periódica, porque además nosotros tenemos un problema bueno, eso lo tienen casi todos los sectores, pero yo no sé qué tan particular sea en cultura, como con la disponibilidad de información, como con que exista la cosa sistematizada, como que haya investigación. Tú sabes eso, Sheila, que es complicado, es complicado. ¿Por qué? Pero no digamos, es un asunto más de las academias que de la Secretaría o que el Estado. Porque la función del Estado no es investigar. La función del Estado es una función de funcionario que ejecuta recursos. Entonces, normalmente a uno le dicen, ¿por qué no tienen? Ahora estamos sistematizando más. ¿Por qué no saben quiénes eran los consejeros en el año 85, 86? No, pues que nosotros no somos investigadores ni tenemos en ese momento, además tampoco había mucha posibilidad de sistematizar. Entonces, yo creo que sí, por ejemplo, debería ser un requerimiento, por lo menos una cosa compartida entre la academia y las entidades, en este caso los consejos, de unos propósitos de APA o de trabajo de consejo en relación con preguntas de investigación a resolver por las academias, un poco coayudada con nosotros, ¿no es cierto? Que hay tanto tema dentro de los espacios de participación. Yo tengo un montón de datos como desde el año de UPA, bien asistemáticos, o sea, un poco ordenados, de resultados de elecciones. Me he encontrado, por ejemplo, que en el año 2000 y pico los consejos eran otra cosa, había medios de comunicación, habían redes. Eso fue cambiando, me imagino que por algunas discusiones que dieron los que en ese momento manejaban. Y eso me lo encuentro yo porque pues me escarbo y soy curioso, de pronto uno pregunta al interior, pero eso no está disponible como una información de consulta pública, digamos que debería estar, y es parte de un ejercicio de investigación de alguien. Alguien debería hacer una historia del sistema de cultura y de su comportamiento y ahí pues toda la información que podamos aportar. Que gente, eso que dicen que hay inteligentes de muchos años históricos, pues habría que probarlo también como técnicamente, ¿no? Una encuesta a los consejeros. Yo he visto bastante renovación en lo que yo llevo, y yo estoy hace apenas unos 4 años, digamos, en la dirección de participación. Pero hay mucho mito también, o sea, hay gente nueva, hay mucha gente joven, hay gente que se vincula hace poco. Hay que mirar eso con el dato también. ¿Cuánto llevas en el consejo? ¿Cuántos consejos estás? No sé, hay gente que ha pasado por el local y está en el distrital y ha tenido, digamos, una rotación también de espacio de participación. Pero esa información, digamos, yo creo que es más un trabajo como en coordinación con las academias, porque nosotros no somos investigadores, no tenemos tiempo, y nuestra función es una función más de gestión pública que de investigación. Y en ese orden, pues ahí cabría de pronto revisar esas funciones, entonces, porque si no es una función proporcionar la información y los diagnósticos actualizados, es que es muy amplio este punto, ¿no? Proporcionar la información y los diagnósticos actualizados sobre la realidad distrital y local en los Sí. campos del arte, la cultura y el patrimonio. Y lo que tú nos comentas es que pues eso debería ser compartido, pues es, entonces este ítem está sobrevalorado y sobrepuesto aquí Sí, yo en creo que hay este más que punto del proporcionar decreto. diagnósticos. Yo creo que es muy estar al tanto de la información de la gestión pública. Por ejemplo, que uno sepa, yo en este momento, si tú me preguntas, yo sé que en la Secretaría hay 6 o 7 proyectos de inversión. Nosotros tenemos uno que es un proyecto que se llama participación, y ahí hay unas metas y hay unos recursos, y eso es lo que yo te podía decir. Pero información detallada del danza y de la historia de la danza y de cuánto se ha gastado en danza, eso lo debe tener IDARTE, si no creo que lo tenga sistematizado. Y no sé, porque además las entidades cambian su estructura. Hace unos años todas las gerencias eran parte de la Secretaría y no estaba el IDARTES. El IDARTES no era un instituto autónomo, coge autonomía y uno dice, ¿y para dónde se fue? Creo que ni siquiera la gerencia, no sé cómo se llamaba en la Secretaría, se llamaba distinto. Incluso habían áreas que no existían con autonomía. Y esa dinámica institucional es una dinámica que se da por circunstancias,
Entonces, cuando uno dice proporcionar información, sí, nosotros tenemos información de gestión. Claro que uno tiene que saber el plan de desarrollo y los programas y los proyectos de inversión y esa es una información, digamos, no especializada ni de investigación. Yo creo que hay que hacer un trabajo también hacia construir una información mucho más robusta de la que pueda disponer la gente en un consejo para discusiones de políticas, para discusiones de decisiones, para todo lo que ordena además un poco, digamos, la buena gestión y es que hay que tener la información apoyándose en la gente que sabe. Pero por ahora está la información básica de funcionamiento y creo que un buen secretario técnico la maneja bien, porque un gerente conoce su gerencia. Vale, Claro. sí, era eso. Y en ese orden, ya para finalizar esta nueva sesión de mediaciones para la danza, Ismael, una pregunta, pues, que muchos nos hacemos y que también mucha gente se hace, y es que los secretarios técnicos o quienes hacen sus veces reciben capacitación para pues, el mismo decreto o para ejercer su labor como secretarios técnicos, o el que llegó es secretario técnico y mire a ver usted cómo investiga y cumple sus funciones allí. No, 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 por supuesto que nosotros tenemos un trabajo con ellos. Normalmente se elige gente que tiene que ver con el tema y que tiene alguna experiencia. Y nosotros hacemos a la entrada y a mitad de año y cuando nos lo requieran, estamos haciendo rigurosamente en estos 3 años hemos hecho unos talleres como unas clínicas o como les llaman ahora sobre las secretarías técnicas. Y hacemos incluso cosas lúdicas con el tema. Corchamos a la gente en cuestionarios. Si pasa tal caso en su consejo, ¿usted qué hace? ¿A quién le corresponde tal cosa? Eso lo hacemos todo el tiempo con ellos. Hacemos como unos quizzes también sobre el decreto 480. Hacemos juegos de simulación, de pregunta falso verdadero. Todo eso lo hacemos y además discutimos los temas de la norma, porque las normas, como toda norma, también se puede interpretar. Y hay discusiones que si eso lo hace, que no lo hace. Eso lo hacemos permanentemente con ellos, con los secretarios técnicos, nosotros somos los que coordinamos y digamos tenemos como función y como requisito conocer muy bien el decreto y la norma, que es un poco lo que hace el equipo con el que yo estoy, que nosotros fuimos los que redactamos el decreto y que lo conocemos y que en este momento estamos discutiéndolo para el tema de elecciones y en algún momento en una interpretación pues uno busca al abogado de la jurídica, que tenemos un abogado que es nuestro apoyo en el tema de la norma también, porque hay preguntas que hacen, les doy un ejemplo. El consejero puede ser contratista, sí. El consejero puede ser funcionario, sí, pero mejor que renuncie a consejero, porque queda como con doble función. Eso sí, porque es que el consejero no tiene inhabilidades, es un ciudadano. ¿Sí? Y de hecho hay consejeros que han renunciado que son contratistas en este momento, como Daniel Bejarano, por ejemplo, que es el de audiovisuales, ahí de los que me acuerdo así rápido. Eso, por ejemplo, hay gente que termina diciendo, oiga, ¿será que ya meten un lío sí, tal cosa? Entonces uno revisa y dice, no, puede, no puede. Lo que le recomendamos siempre a los consejeros que se van de funcionarios o de contratistas es, mejor dejen la curul, pues porque ahí sí, digamos, y sobre todo si entra a un trabajo en la secretaría o en el IARTES, donde sea, que lo comprometa o lo tenga que ver con los consejos, pues mucho menos, porque el Estado tiene ya una delegación oficial a los consejos que es el secretario técnico. Eso sí es lo que les digo, que eso se hace constantemente en formación de las secretarías técnicas. Vale. Bueno, creo Ismael, que muchísimas gracias. Creo que abordamos varios temas, aclaramos otros elementos que se estaban allí en el tintero. Pudimos en estas 3 jornadas que hemos tenido aclarar un poco más de esto de lo que significa el sistema de participación, de lo que significa el ejercicio de la participación, de qué es el Consejo Distrital de Danza, más allá del Consejo Distrital de Danza, que son los consejos distritales de danza, ¿no? Y en este caso, pues el día de hoy aclaramos ya el otro punto muy importante que tiene que ver con las secretarías técnicas. ¿Cuál es el papel de las secretarías técnicas en el marco de estos espacios de participación? Y también pues como representantes del sector público
en estos espacios de participación, ¿no? De alguna manera son las voces de las instituciones, de las organizaciones públicas en estos espacios. Leonard, ¿tienes algo más de pronto? No, invitarlos a que sigan participando, a que sigan la fanpage de Facebook, a que visiten nuestro canal de YouTube, a que miren las otras sesiones de mediaciones para la danza, para que miren la sistematización que hicimos también de la historia del consejo. Hay un material súper chévere y los invitamos a estar pendientes para que el otro año participen y se postulen para formar parte del consejo. Y si no, pues para que voten por las personas para apoyarlos. Claro, que Vale, es importante gracias. motivar esto, ¿no? De la cultura política, de participar, de asistir, de que si hay un momento de candidatizar, si usted siente esa necesidad de estar ahí, pues hágalo. Pero también vaya y vote, no simplemente, no, pues cualquiera puede estar allá, porque quienes estamos acá en estos papeles representamos el sector de la arte. Y nuevamente, pues los invitamos Así a es. quienes están en este momento participando y quieren seguir participando a que se conecten con los diálogos regionales que está promoviendo el Ministerio de Cultura para la actualización del Plan Nacional de Danza, que pues si bien es una política nacional, obviamente nos compete también como miembros activos del país, ¿no? Como Ciudad de Bogotá. Bueno, muchísimas gracias Ismael por estas jornadas. La próxima semana, Leonard, tenemos la sesión de presupuestos participativos, entonces también para que Así se es. conecten y estemos pendientes de cómo participar en estos presupuestos participativos, porque es una pregunta que nos han hecho recurrentemente, como, ¿qué hacemos para participar? ¿Cómo, qué es eso? Y pues ya tuvimos una primera sesión y la próxima semana tenemos la sesión de ejercicios, ese taller de Es cómo más hacer. práctico. Exactamente. Chévere, chévere, me parece. Listo. Vale, Muchas gracias, gracias chao. Ismael, que estés muy bien. Hasta luego. Leonardo. Gracias. Chao, Sheila.